Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles de cibernautas que desde cualquier parte del planeta, ya sea en vivo o en diferido, nos siguen a través de las plataformas de Telemetro, Cuarto Poder en YouTube. Ahora también con retransmisión por Eco TV a las 10 de la mañana y por supuesto en la página web de Telemetro. Bienvenidos a la emisión de hoy jueves 16 de julio del año 2026. En el plano internacional tenemos que miles de personas salieron este jueves a la calle en Kiev y otras ciudades de Ucrania para exigir al presidente Volodymyr Zelensky que reconsidere su decisión de cesar al hasta ahora ministro de Defensa Mikhailo Fedorov, a quien reivindican como principal artífice de los buenos resultados conseguidos en la guerra este año. Reporteros de la AFP en Kiev vieron a más de 1000 personas reunidas en una plaza céntrica, cantando el himno nacional ucraniano, ondeando banderas de Ucrania y de la Unión Europea y coreando consignas como vergüenza y que vuelva Fedorov. Fedorov, nombrado hace apenas 6 meses, se había forjado una reputación de modernizador que intentaba reformar el ejército ucraniano, desgastado por más de 4 años de invasión rusa. Su destitución amenaza con generar incertidumbre en el ejército, en un momento en el que Ucrania se encuentra en una de sus mejores posiciones de los últimos meses en la guerra, tras haber frenado el avance ruso y atacado instalaciones petroleras y militares rusas con drones de largo alcance. Fedorov anunció a última hora del miércoles que dejaba el cargo, afirmando que era un gran honor servir al pueblo ucraniano, en medio de una amplia remodelación gubernamental ordenada por el presidente Volodymyr Zelensky. No se dio ninguna razón oficial para la decisión, que los manifestantes interpretaron como parte de una lucha interna en la cúpula militar ucraniana entre Fedorov y el comandante en jefe Oleksandr Syrskyi. Los medios locales informaron de protestas en otras ciudades, incluidas Leópolis, Odessa y Dnipro. Zelensky aún no ha nombrado a un sucesor en esta serie de cambios, que también incluyeron la destitución del primer ministro. El subcomandante de la Fuerza Aérea de Ucrania, Pavlo Yelizarov, también dimitió en protesta por la destitución de Fedorov. Es un gran honor para mí trabajar con Mikhailo Fedorov. En 2022 me uní a las fuerzas de defensa para ganar, no para fingir que hacía algo, declaró en su comunicado de renuncia. Por otro lado, al menos 11 personas murieron y más de 20 resultaron heridas en un incendio en curso en un centro infantil de la periferia de Argel, anunció la Dirección Nacional de Protección Civil sin precisar edades de las víctimas. Los servicios de protección civil prosiguen con las operaciones de extinción de incendio en el municipio de Mohamadía, indicó el Servicio Argelino de Protección Civil en un comunicado. El balance provisional de pérdidas humanas es de 11 decesos, añadió. El siniestro, declarado la madrugada de este jueves, se produjo en una sede clínica de la Fundación Childhood, que atiende problemas médicos de familia de bajos recursos en el municipio Mohamedia, en Argel. Más de 20 personas resultaron heridas por quemaduras de diversa gravedad, informó Karim Ben Fashi, portavoz de la Defensa Civil argelina, citado por la agencia DPA, sin precisar cuántos menores se encontraban en el interior del edificio en el momento del suceso. Aún no está claro tampoco cuántos niños hay entre los muertos y heridos, de los cuales 10 sufrieron quemaduras graves, 2 se vieron afectados por problemas respiratorios y 7 con lesiones menores fueron atendidos también por crisis de ansiedad. Además, 5 personas con necesidades especiales, que la fuente no explicó, fueron evacuadas a un lugar seguro donde están siendo evaluadas para conocer qué daños sufrieron. Según los informes, las labores de extinción comenzaron alrededor de las 3 de la mañana. Se desconoce la causa del incendio. Protección Civil explicó que los datos son preliminares, ya que las operaciones de rescate y extinción continúan. El primer ministro argelino, Sifi Grieb,
visitó a los heridos en una clínica de quemados en Ceralda, un suburbio de Argel, y en un hospital de la capital, según informó la televisión argelina. Argelia sufre una ola de calor desde hace varios días y casi 1000 incendios se han registrado en el país norteafricano solo durante la última semana. Por último, el régimen de Irán advirtió este jueves que atacará toda la infraestructura que permanezca en la región si Estados Unidos cumple la amenaza del presidente Donald Trump de atacar la infraestructura iraní. Además, sostuvo que no permitirá bajo ninguna circunstancia una intervención estadounidense en el estrecho de Hormuz y calificó esa zona como una línea roja invencible. El portavoz del cuartel general central de Katán al-Anbiya, Ebrahim Solfagari, emitió la advertencia por medio de un comunicado dirigido a Washington. Si se cumplen las recientes amenazas del presidente estadounidense a atacar la infraestructura de la República Islámica de Irán, entonces todo lo que, gracias a la contención de Irán, ha permanecido intacto hasta ahora, es decir, toda la infraestructura de la región, será aplastado bajo los poderosos golpes de las Fuerzas Armadas iraníes, expresó Solfagari. Las declaraciones se produjeron después de que Trump advirtiera esta semana que Estados Unidos atacará las centrales eléctricas y los puentes de Irán si Teherán no regresa a las negociaciones. La semana que viene se le pondrá muy mal a los iraníes porque será el turno de las centrales eléctricas y de los puentes, afirmó Trump en una entrevista con Fox News el martes. Vamos a dejar fuera de combate todas sus centrales eléctricas, vamos a dejar fuera de combate todos sus puentes, a menos que se sienten a la mesa y negocien, agregó Trump. El mandatario también declaró que los bombardeos continuarán hasta que diga ya basta y anticipó una ofensiva muy fuerte para la noche del jueves, aunque reconoció que Washington habría alcanzado sus objetivos militares, sostuvo que la única forma de negociar con Irán es a través de la fuerza. Trump comparó a Irán con un boxeador que, aunque degradado a un nivel muy bajo, todavía conserva capacidad de respuesta. Les queda algo de fuerza para luchar, pero no mucha, señaló. Consultado sobre una posible reanudación del diálogo, respondió: ahora no quiero negociar, aunque reconoció que representantes de ambos países mantuvieron contactos ese mismo día y que Teherán sigue buscando un acuerdo. Eso es lo más destacado en el plano internacional, Atenógenes. Y vamos a conversar con el candidato a rector de la UNACHI, el profesor Hugo Moreno. Está con nosotros esta mañana. Creo que mañana hay un debate allá en la UNACHI. Profesor, buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Hola, Antenógenes, dándote las gracias y efectivamente mañana hay un debate que inicia a las 4 o 5 de la tarde y vamos a estar presentes en el mismo. Profesor, en caso de resultar usted elegido como nuevo rector de la UNACHI, va a tener una tarea difícil, ¿no? Eso es como quien dice la rifa del tigre. Ahora se ha conocido que la institución estatal que más deuda tiene con la Caja de Seguro Social es precisamente la UNACHI, que la deuda 11 millones de dólares. Entonces ahí van a tener que hacer, digo yo, aceptar la oferta que les hizo el ministro de Economía y Finanzas, Guillermo Chapman, de asesorarlos para una reestructuración financiera de la universidad. Eso es correcto. Mire, yo creo que hay que hacer unos ajustes a la academia. Hay que hacer ajustes reestructurales y económicos. Tendremos nosotros que tomar decisiones que en algún momento serán muy difíciles, pero no sabemos la profundidad de la situación económica porque todos divagamos, no tenemos conocimiento en qué se han gastado 72 millones de dólares el año pasado y tendremos que ver los 72 millones que nos corresponde para el año vigente 2026-2027. Sería muy imprudente que yo diga que conozco 100% la problemática y ningún candidato lo puede saber. Ningún candidato, hasta que no lleguemos
y no veamos y abramos la caja de Pandora, todos vamos a divagar en los hechos ocurridos. Creo que también hay una responsabilidad por mejorar la confianza y la credibilidad de la institución, profesor. Una confianza que ha sido, y una credibilidad también que ha sido muy lastimada, producto de todos los escándalos en los últimos 13 años de la UNACHI, profesor. ¿Cómo hacer para rescatar esa imagen perdida de la UNACHI? Mi columna vertebral hacia esa problemática es verificar que se haga una rendición de cuentas públicas. Y en eso vamos a poner al cuarto poder en antecedente cada 6 meses para que todos dentro de la sociedad panameña puedan tener acceso a los gastos que se hacen cada 6 meses con el presupuesto público que se nos asigna. El segundo punto es descentralizar. Tenemos que descentralizar efectivamente todo lo económico. La ley de la universidad nos permite a nosotros realizar algunos actos importantes como enviar ese recurso a las debidas instituciones que están representadas con las facultades y con las extensiones. Nosotros tenemos más o menos 6, 7 extensiones y ese dinero ha estado centralizado en la rectoría y nosotros queremos liberarlo. Eso sí, siempre fiscalizando el rector en el uso correcto de las diferentes instituciones que rigen la UNACHI, por ejemplo, los decanatos y las extensiones. Yo creo que esos 2 puntos nos van a iniciar un lavado de cara y una transparencia que la sociedad nos va a ir dando poco a poco. Entonces, esa confianza para seguir trabajando por ella. Sí, porque al final los que más han resultado afectados por esa falta de confianza han sido los estudiantes, profesor. Los estudiantes que ven que su universidad es señalada, que ellos mismos son rechazados después que se gradúan y después de haber pasado 4 o 5 años en la universidad. O sea, sus títulos terminan siendo sospechosamente cuestionados por la misma comunidad por los tantos escándalos que ha habido allí. Bueno, mira, la academia tiene un talento propio. Mira, Antenógenes, en la Facultad de Medicina, los 4 primeros puestos de este año en el examen que se realizó a nivel nacional, los 4 primeros puestos son de la UNACHI. Nosotros tenemos enfermeras que trabajan en Italia, en Miami Hospital, en México, en España. Con esto te digo que el talento humano dentro de la universidad, tanto el estudiante como el transmisor de conocimiento, que somos los docentes, hay gente muy buena, muy talentosa. Lo que necesitamos es colocar a la UNACHI nuevamente en el tren de la credibilidad que tiene la comunidad para con ella. Yo creo que los estudiantes han sido muy afectados antes, ¿no? Yo he ido a extensiones de mi oriente chiricano, donde una profesora me dijo, no tomo agua, doctor. ¿Cómo que usted no toma agua? Dice, para no ir al baño, doctor, porque el baño es de hueco. ¿Tú crees, Antenor, que esto pudiéramos nosotros decirlo? Una batería de baño bien instalado, ¿cuánto nos puede costar? Por eso es que llegando a la rectoría vamos a abrir esa caja de Pandora para ver qué es lo que está sucediendo con el recurso que llega a ella y que no es bien ubicado en las diferentes extensiones y decanatos.
Oiga, y de los otros candidatos, ¿hay alguno que haya participado en la conformación de eso que usted llama caja de Pandora? Es decir, que conozca el contenido o parte del contenido. Mira, no es mi intención acusar o no. Yo hablo más bien de administración. Las administraciones anteriores han hecho cosas muy buenas, pero en algún momento perdieron el camino de la credibilidad. Y eso es lo que queremos recuperar. Sí, hay algunos candidatos que son miembros, 10, te puedo decir que quizás la mitad participaron en los hechos administrativos como decanos, como vicerrectores, etcétera, etcétera. Pero esto no es el momento. Yo creo que si hay alguna situación legal, yo voy a ayudar a toda institución como el Ministerio Público y otras más de gobierno a que se deslinden responsabilidades, porque hay que hacerlo. Para poder tener credibilidad hay que buscar ese tono de sintonía con la comunidad. Ahora bien, profesor, ¿de qué forma se distribuía el presupuesto en la UNACHI? Porque hasta ahora, bueno, se ha conocido de que había salarios altos, pero había un presupuesto asignado. Cuando uno revisa en el 2013 cuánto recibía la UNACHI del presupuesto, uno se asusta porque recibía unos 30 millones de dólares. Terminando la gestión de este año, hablamos de 13 años después, 2026, de la ex rectora, la UNACHI estaba recibiendo prácticamente el doble, 79 millones de dólares. Y llegó a recibir en algunos momentos hasta 100 millones de dólares. Entonces, ¿qué se hacía con ese presupuesto, profesor? Muy interesante. Yo llevo 30 años trabajando de docente porque siempre me llamó la atención a transmitir el conocimiento. Pero te digo Antenógenes, los 10 candidatos te autorizo para que lo investigues. En 30 años, esos grandes salarios... Deja de hacer presentaciones en PowerPoint. Yo sigo ganando 2.500 dólares y soy el único candidato con ese salario luego de 30 años de servicio. Las circunstancias, no me lo preguntes, pero realmente algo sucedió. Esa cantidad de dinero, como te digo, nosotros ulucuramos, pensamos que eso está muy bien diseñado en los archivos, pero que no tenemos acceso actualmente a cómo fue la repartición de salarios allí. No puedo contarlo porque la verdad ni yo ni alguno de los candidatos lo sabemos. Los estudiantes no lo saben, los administrativos no lo saben. Yo siento que es por eso la rendición de cuentas de cara a la sociedad es lo que nos imprime a nosotros como columna vertebral apenas entremos en la rectoría, divulgarlo. Tenemos que divulgarlo, no, porque no tenemos ese conocimiento. La repartición de los puestos de trabajo o los ensayos administrativos que se hicieron allí, los desconocemos Antenógenes. Bueno, y eso es uno de los muchos secretos que tienen que revelarse, profesor, para saber dónde quedó la plata y para saber a quién benefició. Eso también es real. Bueno, profesor, muchas gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. El profesor Hugo Moreno, candidato a rector de la UNACHI. Las elecciones de la UNACHI son el 19 de agosto. Gracias por su tiempo, por conversar con nosotros aquí en Cuarto Poder. Gracias, Antenógenes, y gracias por Cuarto Poder, dame esta oportunidad. Casilla 3, tengo que decirlo, soy político. Casilla 3, color negro. Gracias, Antenógenes. Éxitos en el debate. Éxito en el debate que viene. Bien, tenemos una pausa, regresamos en breve, vamos a estar hablando con Harry Mitchell. Hay un tema ahí con relación a la recolección de basura en Colón. En breve, aquí en Cuarto Poder.
Bueno, continuamos aquí en Cuarto Poder. Nos acompaña el licenciado Harley Mitchell. Vamos a hablar un poco acerca de lo que está pasando en Colón. El alcalde de Colón está anunciando que va a negarle a la empresa de recolección de basura la renovación del contrato, porque hay problemas con la basura en Colón, pero la empresa de recolección de basura se defiende. El licenciado Harley Mitchell está con nosotros para explicarnos un poco esa situación, qué es lo que está pasando ahí en Colón. Sí, muchas gracias. Sí, yo creo que lo que está pasando de fondo es una incomprensión con respecto a elementos fundamentales de la contratación pública en general y contratación pública en los distritos con respecto a los servicios públicos. Recordemos que la Constitución Política establece de manera muy clara que el ente contratante, el que delibera, el que establece la pauta y el que aprueba los contratos que tengan que ver con servicios es el Consejo Municipal. Digo un poco más, los acuerdos municipales que contienen o autorizan los contratos los aprueba el Consejo Municipal. Por supuesto que de acuerdo al proceso que está establecido en la Ley 106 de 73 y en el caso que nos ocupa el propio reglamento del Consejo Municipal, participa al alcalde en la deliberación, porque el Consejo Municipal se reúne con el alcalde en esta instancia y también el alcalde tiene la potestad de sancionar o negar los acuerdos municipales en general. Pero el hecho de que él tenga esta potestad a decir unilateralmente, adelantando criterios y tal vez interfiriendo con la función soberana del Consejo, de que esto se va a negar como si dependiera exclusivamente de él, tal situación es contra derecho y nos parece que es un asunto que en próximas declaraciones él debería corregir. ¿Qué dice el licenciado Mitchell el contrato con respecto a esa renovación? Sí, bueno, muchas gracias. En primer lugar, el término técnico que se utiliza es prórroga. Y este contrato está autorizado por un acuerdo municipal que el contrato viene siendo ley entre las partes. Y lo que aquí sería ley es la cláusula 15 del contrato al que nos referimos. Y la cláusula 15 dice que podrá haber una prórroga. O sea, no establece como menciona el señor alcalde, porque el señor alcalde ha dicho muchas cosas que vale la pena rectificar y se hace sencillamente con la lectura del contrato. Dice que podrá haber una prórroga. Esto es una posibilidad. Las leyes mandan, permiten o prohíben. Aquí se permite una prórroga y la empresa en tiempo oportuno, de acuerdo al término que dice la ley de contratación pública, que es 1 año, solicitó en abril pasado aquella prórroga del contrato, por supuesto que comprometida con una serie de actualizaciones al contrato antiguo que data de los primeros años de este siglo y que por lo tanto los problemas de Colón han crecido, se tiene mucha experiencia en cuanto al manejo de los mismos y también el Consejo Municipal ha sido muy estricto en que se requiere tal actualización, así que se propone una prórroga del mismo contrato, pero por ahí mismo con modificaciones al mismo que son todas para la mejora de las condiciones del servicio. Ahora, licenciado, aquí me está escribiendo de la Asociación de Municipios de Panamá y tengo una pregunta porque es que estaban escuchándolo desde el noticiero y dice, lo que plantea el licenciado con respecto a que es el Consejo Municipal el que firma es incorrecto. Dice, eso es como si la Asamblea de Diputados firmara la recolección de la basura que le corresponde al presidente. El Consejo autoriza al alcalde para que inicie el proceso, haga el estudio, el acto público y el contrato, que es el ente administrativo. En ese proceso el Consejo puede revisar el contrato antes de la firma, pero el que firma el contrato es el alcalde. Eso es lo que dice la Asociación de Municipios de Panamá. Parece que el alcalde ha pasado por allá y ha presentado el caso, o es un caso recurrente en otros municipios, no sé, habría que verlo, ¿no? No, miren que esto es extraño y yo creo que también tiene mucho que ver con lo que nos tiene aquí sentados, de que tenemos que aprender a escucharnos y que tenemos que aprender a tener a la mano los contratos, la Constitución y la ley. Respeto mucho a la MUPA, hemos tenido actividades juntos y les envío un saludo desde acá. Pero en ningún momento hemos dicho que el acuerdo no debe llevar la firma del alcalde. Yo creo que incluso hace segundos acabo de decir que, e incluso hace minutos por el noticiero, de que el alcalde tiene la potestad, y esto lo dice la ley, de aprobar o no aprobar el tema que tiene que ver con el acuerdo municipal. Incluso esto está en todos los acuerdos municipales, incluso los que contienen contratos.
Hay un tema con este asunto, que hay una práctica, como podrán ver, no existe ningún fundamento jurídico en lo que se está opinando, esto es una opinión que tienen ellos. Sin embargo, con muchísimo gusto, ellos pueden participar en el debate. Aquí el problema es que no se está hablando de acuerdo a lo que dice el contrato y lo que dice la ley 106 de 1973, lo que dice el propio acuerdo que reglamenta las funciones del Consejo Municipal, y la Constitución Política establece que el Consejo delibera y aprueba los contratos. Esto no excluye las potestades generales que tiene el alcalde para poder firmar y para poder ejecutar lo que dice el acuerdo municipal. En ningún momento hemos dicho que el alcalde no firma, sin perjuicio de que él también puede negar tal firma en una situación similar a la del presidente de la República, que tiene la facultad también de vetar las leyes de la República que se emiten de la Asamblea Nacional. Escuchémonos mejor. Ahora, pero el alcalde sí firma, pero después que el Consejo Municipal aprueba, porque lo que entendí de AMUPA es que al final el alcalde es el que aprueba. Eso es lo que está diciendo AMUPA. El alcalde participa. Yo creo que... ¿El alcalde participa o el alcalde aprueba? No, la aprobación es constitucional. Ajá. Aquí tenemos que ponernos... Mira, aquí tenemos un tema. El alcalde, según la propia Constitución que menciono a cada momento, es quien dirige la administración municipal. Uh-huh. Pero recordemos también que la administración pública tiene pesos y contrapesos para que ningún funcionario tenga todo el poder o todo el control de las situaciones. Y yo creo que lo que AMUPA acierta, y acierta muy bien, es que existe una relación entre el alcalde y el Consejo Municipal. Dicho sea de paso, una relación que tiene que ser armónica, no accidentada como es ahora. Y lo que estamos hablando parece ser parte de esa situación que están viviendo ellos en estos momentos. Porque el alcalde puede participar, por supuesto. El alcalde, todo acuerdo municipal, además de que participa, puede firmar. Sin embargo, acá no estamos hablando de que no firma, de que no participa, como si fuera una relación personal, como si fuera una relación de evasión. Muy por el contrario, se está estableciendo lo que dice la Constitución, lo que dice la ley, y yo aconsejaría que las opiniones siempre vinieran con el fundamento jurídico necesario, que es lo que yo creo que hace falta en las declaraciones alcaldicias en estos últimos días. Licenciado, me llama la atención la similitud que hay entre la situación por ahora de Colón con lo que se dio en el municipio de San Miguelito. Un contrato que data de principios del siglo, una empresa concesionaria, la insatisfacción de la autoridad municipal, y en lo que terminó eso fue en que la autoridad urbana de aseo urbano y de domiciliario es la que está recogiendo la basura en San Miguelito. ¿Usted cree que eso puede suceder también en Colón? Porque esto puede escalar. Sí. Como lo estoy viendo yo. Sí, puede escalar, puede escalar. Bueno, en principio, las imágenes que vimos esta mañana, más temprano, gracias a Guadalupe Castillero, sobre que el mismo director de la autoridad de aseo, que solamente responde a una junta directiva, a su vez dirigida por ministros que responden al presidente de la República, que este funcionario de nivel tenga que demoler una obra municipal on the spot, ahí mismo, para satisfacer a un conjunto de vecinos que pudieron dialogar con él gracias a las cámaras de Telemetro Reporta, demuestra lo anómala que es la situación, donde la autoridad de aseo ha tenido que, con poca preparación, administrar 2 distritos y ya no uno solo. Para Colón, esta situación de darse sería estirar los recursos de la autoridad de aseo urbano y domiciliario ya no a 2 sino a 3 distritos, si es que ellos decidieran paliar una situación que en San Miguelito se da, porque lo que se ve en peligro, claro, hay matices jurídicos que podemos hablar otro día, sin embargo, en la continuidad del servicio público es lo principal. Yo creo que aquí las fuerzas que están polemizando, porque lamentablemente la alcaldía lo que está haciendo es polemizar, lo que están haciendo es arriesgar este principio de continuidad del servicio público, que en este caso tiene que ver con la salud de la población y con la vida. Un servicio que lo que se busca es modernizar según los anales que están en el Consejo Municipal y en los archivos del propio alcalde, que se le ha invitado a toda actividad relacionada con este tema. Por lo tanto... ¿Y no ha querido participar el alcalde? Mire que no. ¿No? Mire que no, esto es raro, porque cuando se le envía la primera nota el año pasado,
para poder iniciar este proceso, él la contestó diciendo que por transparencia no se sentaba con nosotros. Así que es como un tema raro de que el contratante no se reúna con el contratista porque dice que esto es malo para la transparencia y porque se ve mal. Pero eso sí es malo para la transparencia, pero peor para la transparencia es que en lugar de tratar amistosamente las diferencias, como dice el propio contrato, mejor se vaya a los medios de comunicación cada fin de semana o cada evento para hablar mal de una empresa como si se tratara de una relación de amigos de secundaria y no una relación jurídica, una relación administrativa, donde los que al final pagan la cuenta son, y en más formas que una, es el distrito de Colón. Esto no solamente es antijurídico, sino que es injusto, porque nos referimos a una actividad que si bien está llevando una empresa, que si bien pueden haber insatisfacciones en el servicio, muchas de ellas se dan por pero antiguo. Sí, no, el licenciado Mitchell, pero sí hay un tema aquí, me vuelve a escribir la Asociación de Municipios de Panamá, yo lo leo, dice, el Consejo autoriza al alcalde, pero la firma y contenido es del alcalde, así lo dice la Ley 106, Ley 37 y la propia Constitución. Y la prórroga es una posibilidad que dice el contrato. Si el municipio quiere o no, es facultad del municipio. Por eso la relación contractual la debe preparar y firmar el alcalde luego que el Consejo lo autorice. Esa es la posición. Y por lo que yo estoy viendo, sí, el alcalde de Colón ha ido a la MUPA, la Asociación de Municipios de Panamá, a pedir consejo para esta materia en particular. Sí, yo creo que es que hay otro problema de concepto. Acá nosotros nunca hemos dicho que el municipio es el ente que crea la Constitución. Y aquí la división es la alcaldía y el Consejo Municipal. El Consejo Municipal es como si fuera el legislativo. Y lo que es la alcaldía es lo ejecutivo. Recuerden que un contrato, cuando se aprueba, es ley entre las partes. Y la propia Procuraduría de la Administración, en una opinión generada por el propio alcalde, establece el alcalde la parte operativa y la parte normativa, contrato, ley entre las partes, es del Consejo Municipal. Esto está también bastante claro y qué raro que tenemos el mismo fundamento jurídico, sin embargo, de distinta opinión sobre el mismo. Pero al final la opinión de la Procuraduría de la Administración es bastante clara y esta la provocó el propio alcalde, donde dice que lo normativo entre estas cosas, los contenidos de los contratos, la Constitución también lo dice. Es más, en la Constitución, ahora que estás diciendo AMUPA... No, lo dice AMUPA, la Constitución. Sí, AMUPA o el que sea, porque en realidad hay gente que habla a nombre de... No, el que me escribe sí es miembro de la Asociación de Municipios de Panamá. Es miembro, pero recuerden que estos temas son colegiados. Claro. Y cuando hay algo colegiado, todos tienen que estar de acuerdo para una manifestación pública, no uno o dos funcionarios. En la Constitución no hay nada que diga que el alcalde es el que aprueba, porque no es algo unilateral, es un tema de procedimiento. No es que él dice yo no lo voy a aprobar, porque aquí no estamos hablando del sheriff de Nottingham, estamos hablando del alcalde de un municipio que está regido con los límites que establece la propia Constitución. Y esos límites son tales que en la Constitución sí existe la facultad del Consejo Justo y como lo estoy diciendo, y ya infraconstitucionalmente se establece cuál es la participación del alcalde y la firma puede ser una participación en un acto de aprobación. Pero si el alcalde no quiere firmar, lo cual es su potestad de acuerdo al mismo acuerdo municipal, que es el reglamento, y la propia ley, entonces... Pero entendí que hubo una consulta a la Procuraduría de la Administración. Por insistencia. Claro. ¿Cuál fue la respuesta de la Procuraduría de la Administración? Miren, lo que pasa es que hay otro problema de concepto, porque el alcalde en muchas declaraciones ha dicho que la prórroga es automática. Yo no sé si esto es un eco de lo que ocurrió con Panama Ports o algo... En inglés le llaman soundbite, son como clickbait, ahora les dicen así. Pero esto no es ninguna prórroga automática. Primero, el contrato no la establece. Segundo, la propia ley no la establece. Me refiero a la ley de contratación pública como algo que se hace. Sin embargo, la Procuraduría de la Administración fue muy clara. Si es voluntad de las partes, esto es en el cuerpo de la respuesta, porque le preguntan sobre una institución jurídica que no existe. Por lo menos en el derecho panameño, después de el último tema con Panama Ports, el último fallo de la Corte Suprema de Justicia, habrán algunos ejemplos por ahí, pero en materia general no existe la prórroga automática. Él le hizo la pregunta a la Procuraduría de la Administración sobre una prórroga automática que en el caso que nos ocupa no existe porque no está en el contrato. Ella le contesta que si es parte de la voluntad, es parte del contrato y no perjudica el orden público, es posible la prórroga automática.
En la conclusión, sí establece que la misma prórroga automática no debería darse si es la misma violenta la ley y el orden público. Así, y también establece que el municipio tiene funciones divididas. El Consejo Municipal es el normativo, por eso la Constitución habla específicamente del tema de los servicios públicos. Si fuera al contrario, entonces el alcalde tuviera la potestad, según lo que está diciendo el miembro de AMUPA, no sé cuál es su fundamento, pero el alcalde no es el que, pues, no es el que contrata, el alcalde no es el que decide, esto es deliberativo. El alcalde participa en la decisión, pero nosotros no estamos hablando de un ente plenipotenciario en un municipio, sino que estamos hablando de alguien que participa en una decisión, y acá yo creo que estamos extradimensionando una situación que es rutina en cualquier administración alcaldicia. Una empresa ha solicitado una prórroga y se está dando la deliberación del Consejo Municipal. Pero lo que está ocurriendo en estos momentos es que con estas declaraciones se está interviniendo en la gestión del Consejo Municipal, se está extrapolemizando una situación justo antes o justo mientras se presenta una petición de prórroga, y esto nos parece incluso hasta sospechoso. No lo puedo descartar, de que es muy extraño de que ahora que se pide esta prórroga es que entra increyendo todo este montón de opiniones en lugar de estudiarse oportunamente. Bueno, licenciado, gracias por acompañarnos, pero de que va a estar interesante, Sí. esto allá en Colón va a estar interesante. Ahora, el alcalde puede efectivamente vetarlo, igual que el presidente puede vetar o vetar una ley, pero también el Consejo puede aprobarlo por insistencia. Exacto. Necesita una mayoría calificada, ¿entiendes? Exactamente. ¿No? De dos terceras partes. Esto es correcto. Y ahí, en ese caso, el alcalde está obligado a firmarlo, o simplemente entra a operar con la aprobación del Consejo. Esto es correcto. Miren, yo quisiera hacer un llamado muy respetuoso a AMUPA, al señor alcalde, a toda la ciudadanía, o incluso en los muchos municipios, porque tenemos más de 70 municipios que pueden estar pasando por la misma situación. El apego a la ley, el apego a la contratación pública. Las declaraciones no pueden ser de acuerdo a cómo me siento emocionalmente, sino muy por el contrario, por el bien de la comuna, por el bien de la gente. Hay que apegarse al derecho, porque ahí está el manual de instrucciones de cómo administrar la cosa pública. Ahora, es un poco distinto lo que está pasando en Colón a lo que ocurrió en San Miguelito, porque en San Miguelito la empresa que estaba recogiendo la basura no tenía ni el visto bueno ni del alcalde ni del consejo. Es más, el consejo votó en mayoría para atacarlo. Sí. El alcalde también. Acá, por lo que veo, hay opiniones divididas. Hay un tema técnico, no. hay un tema técnico, y yo creo que esta mañana lo vimos en Telemetro Reporta. Los puntos críticos en Colón identificados por la empresa en cuanto a que tú recoges el desecho y el desecho vuelve a aparecer rápidamente. Actualmente existen en Colón 706 rutas en todo el distrito, incluso los rurales, y esto se atiende más allá de lo que dice el contrato. Se está proponiendo en la nueva relación más de 1000 rutas semanales para abarcar todo esto. Pero el punto crítico en Colón es por la falta del mobiliario urbano que le toca a la alcaldía proveer, porque en el contrato no está. En la nueva contratación, la empresa ha propuesto también encargarse de este mobiliario. En San Miguelito, ¿qué ocurre? Los puntos críticos no son 50, son 250. Porque la misma manera de construcción en San Miguelito es espontánea. Claro, en cambio, la ciudad rejilla del casco de Colón permite una recogida diferente y menos puntos críticos que en San Miguelito. Así que el tema técnico ustedes pueden ver en cualquier... Sí, hay una diferencia en la complejidad. Oiga, bueno, muchas gracias. Gracias, licenciado Mitchell, por acompañarnos. Tenemos una pausa y ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Bueno, continuamos aquí en Cuarto Poder. Guido, no sé, tú le estás dando seguimiento a lo que está pasando con las reformas al reglamento interno en la Asamblea, ¿no? Me río porque realmente, mira, el colmo fue que ahora, en medio de la reforma al reglamento interno, aparecieron los suplentes a diputados. ¿Y adivina qué? Quieren salario. Y quieren salario de viceministro. Lo mismo que un viceministro. Quieren salario de viceministro. Miren, y supuestamente se iban a quitar los privilegios, se iban a quitar que la franquicia del carro. Mira por dónde va el asunto. Y la planilla, o sea,
¿Y ahora de qué estamos hablando con estas reformas al reglamento interno? Es increíble que se dieron la vuelta. Que aprovechen la oportunidad porque está en el acuerdo Sí. que suscribió la hoy presidenta de la Asamblea, Shirley Castañeda, con el PRD para lograr esa mayoría que lograron. Está seguir discutiendo, seguir debatiendo las reformas al reglamento interno. Pero uno podría interpretar o debería interpretar que es para mejorarlo, no para empeorarlo. No, es que no viste las letras pequeñas. En la letra pequeña está el aumento a los suplentes de diputados. Increíble. Es un tema viejo en la Asamblea, es cierto. Es más, y yo no sé, hay toda una discusión acerca de si el suplente debe cobrar o no. Bueno, es que el suplente cobra cuando el principal se lo permite porque lo habilita para que cobre. Antes, y hubo un momento en donde los suplentes creo que tenían un salario como de $2.500, me parece. Pero creo que eso se llevó a la Corte y la Corte dijo que era inconstitucional el correcto. salario de los suplentes. No entiendo por qué nuevamente aparece el tema del salario de los suplentes y bajo qué esquema, entendiendo que las reformas son las de un reglamento interno de un órgano del Estado. Entonces, no sé por qué se trata de enrarecer el clima o de enredar el clima alrededor de la reforma al reglamento interno de la Asamblea. Es la vieja táctica de el gatopardismo. Sí, Vamos a meter esto para que la hacer gente para diga, no hacer. No, mejor no, y dejemos como estaba, ¿no? Y entonces, eso es una vieja táctica política, pero bueno. Porque es que increíble, ¿no? Si eso se presenta en la Asamblea, evidentemente va a generar la reacción de la opinión pública sobre el tema y eso es lo que está provocando, porque al final lo que en todo caso debiese estar discutiendo son los temas que la ciudadanía está pidiendo de transparencia en la Asamblea. Pero creo que están ya muy lejos del tema central. Ellos se han perdido y están ya hablando del aumento, mejor dicho, del salario de los diputados suplentes en la Asamblea. Es que cuando ya tú te tiras a ser suplente de un diputado, sabes que no hay salario. Bueno, en la práctica, no debes tener eso claro. Y ahora, pues, que ya cuando te posicionas como suplente, ahora yo lo que quiero es mi salario. Bueno. Oye, y quiero salario de viceministro. Claro. Oye, y dándole seguimiento también al tema del escándalo, el desfalco. De la Operación Pandora. La Operación Pandora, viste que ya cobró una víctima en el órgano judicial. Sí, y me llamó mucho la ex jueza Caterine Navarrete, que aparentemente es pareja de uno de los imputados y que está detenido, que es miembro de la firma de abogados esta que salió a relucir. No le renovaron el contrato, tenía un contrato temporal como juez de juicio en el segundo circuito judicial en San Miguelito. Había ingresado a la planilla el 17 de enero de 2024 con un salario, a propósito de salario, de 4.118 y gastos de representación por 1.500. Bueno, pues no le renovaron el contrato, la sacaron del órgano judicial, consecuencia debe suponerse, claro, en relación con el individuo que está imputado en ese caso. Y ahora que estás viendo que el proceso ha avanzado, que se conocen otros detalles, aparece entonces lo que planteamos aquí desde un principio en este programa, de la falsificación de documentos que se dio dentro del proceso, porque ahora que se conocen otros detalles, vemos que mucho termina y comienza en la debida diligencia que se hace a los documentos, que son los que habilitan ese famoso crédito fiscal, entre ellas las resoluciones de la Dirección General de Ingresos. Había resoluciones en muchos de esos documentos, pero parece que la resolución era falsa. Y habían muchos funcionarios, que ya lo hemos visto desfilar ahora ante las audiencias, muchos de esos funcionarios que representaban a la Dirección General de Ingresos y que parece que participaron en el proceso de falsificación. Oye, ubicaban créditos fiscales que no habían sido utilizados. Así es. Incluso por empresas ya disueltas. Sí, así es. Y se los traspasaban a otras. Así es. ¿No? Y de esa manera entonces hacían toda la trama para vender esos créditos fiscales. O sea, no era tanto un hackeo en el sistema iTax, no se trató de un hackeo, se trató de la mala utilización del sistema iTax porque ellos mismos comprometieron los controles necesarios, entre ellos el control de la trazabilidad. Imagínate que en el caso de muchos de estos créditos fiscales, creo que entre 10 o 15 de esos créditos fiscales tenían una misma cuenta de correo electrónico, que ellos no es que alteraron, la pusieron allí es profeso porque eran estas empresas que no habían reclamado el crédito fiscal y que tenía un vencimiento como de 10 años y estaba allí. Y bueno, como la ley los habilitó a partir del 2024, ellos decidieron hacer los cambios respectivos. ¿Para qué? Para poder negociar en instituciones financieras esos créditos fiscales. Entonces,
Eso es lo que ahora mismo se está analizando. Inclusive hay la identificación por parte de las autoridades judiciales de casos específicos en donde aparecen estas resoluciones hechas por las debidas instituciones financieras. Esas instituciones financieras hicieron la debida diligencia y vieron que existía una resolución. Y si existía esa resolución, que era el paso importante para la transacción comercial, pues obviamente lo más probable es que la resolución era falsificada, si se trataba de uno de estos créditos. Además que los mismos involucrados se delataron por su estilo de vida ostentoso, con salarios de funcionarios. Muchos de ellos, algunos de ellos con salarios de $750 y se daban la buena vida en viajes y en placeres, ¿no? Bueno. Cosas que ocurren. Cosas que ocurren. Bueno, se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch y en RPC Televisión la programación regular. Hasta mañana.